Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches a nuestra distinta de esta segunda sesión del curso de Python, la ciencia de datos en Machine Learning. Le damos la bienvenida a todos, al ingeniero Daniel. El auditorio es suyo, gracias por la asistencia a esta sesión y próximamente le estará mandando más adelante el link de asistencia para que se registren y tengan su certificado del curso. Es un placer tenerlos acá, que tengan una excelente sesión. Listo, muy buenas noches. ¿Cómo vamos? Voy a iniciar por acá compartiendo pantalla. Bueno, vamos a iniciar en este momento haciendo como un leve repaso de lo que vimos la sesión anterior. El día de hoy pues nos vamos a estar moviendo solamente en Colab para dejar como un entorno estandarizado. Desde en la semana pasada pues vimos cómo era el tema en lo que es Visual Studio Code, pero para quedar, digamos, todos como en el mismo entorno, pues entonces seguimos usando Google Colab. Listo, todos tienen el link, si no, pues lo voy a compartir un momentico acá en el chat. Todos. Y al ingresar a Colab, cuando les diga abrir blog de notas o abrir notebook, recuerden, se van a GitHub, escriben Danan Castarrod, Python Data Science. Ahí están, ahí voy a ir subiendo semana a semana el contenido específico. Les voy a copiar esto acá en el chat. Y listo. Entonces, vamos repasando lo que es la sesión uno. Entonces, vimos que era una introducción a Python, vimos lo que es la sintaxis básica de indexación y comentarios, ¿cierto? Nombres de variables, cuáles eran como las recomendaciones pues, que da Python acerca del nombre de variables, ¿sí? Iniciamos entonces ya con lo que eran los comentarios, nombre de variables, tipos de datos, y acá en los tipos de datos hicimos un énfasis fuerte en cada uno de los tipos. Hablamos pues qué era cada uno y cómo funcionaba y hablamos de lo que es el tipado fuerte y el tipado débil, ¿sí? En este caso, este es tipado dinámico, pero es fuerte, que significa que no podemos sumar texto con números. En otros lenguajes eso es posible, como por ejemplo JavaScript, pero en este caso pues tenemos entonces lo que es tipado. Eso entonces lo vimos la sesión pasada, esta parte quedó clara. Ya vimos operadores en Python, vimos los operadores aritméticos, ¿sí? Cada uno de ellos operadores de comparación, operadores lógicos, lo que es el y, el o y el not lógico, la negación. Operadores de asignación, eso también lo vimos. Este lo vamos a estar utilizando mucho, principalmente el de suma y asignación, para hacer estrategias recursivas. Eh, Vimos operadores de identidad, si eso no es, y operadores de membresía o de pertenencia, si está o no está en algún conjunto. Listo. Después entonces nos metimos a lo que fue control de flujo. En control de flujo iniciamos con condicionales y acá hago un aporte a la sesión anterior, y es que dentro de los condicionales también contamos con un elemento que se llama match case, ¿sí? Que en otro lenguaje se conoce como switch case, ¿sí? Y este funciona es, yo tengo un elemento al que quiero evaluar y le evalúo cuáles son los casos, si es gato, si es perro, o si es el caso, o sea, el contrario, el nulo. Cabe destacar pues que este match case solamente está en la versión de Python de la 3.10 en adelante, pero nos ayuda también a controlar el flujo. Es como uno tener varios elif enlazados uno detrás del otro, ¿sí? Pero en este caso no es necesario construir siempre la prueba lógica, sino que solamente evaluar el caso para el mismo elemento. Es decir, voy a evaluar si animal es gato o es perro o es caballo o es todo lo que ponga de aquí abajo en casos. Listo. Entonces eso es una aclaración que se hace en torno a los condicionales. Esa se me había escapado la sesión pasada.
porque no tenía todavía como idea si existía o no en Python. Ya sabemos que existe, pero desde la versión 3.10. Listo. Entonces también nos metimos a ver bucles. Los bucles son simplemente para iterar el código, para repetir varias veces una sucesión. Y pues en este caso lo que hicimos también fue utilizar dos iteradores, ¿cierto? Lo que es el i para el índice y j para el valor que estaba dentro de la lista, ¿cierto? Como vemos acá en el resultado. Y vimos el bucle while. Eso pues fue lo que vimos en la sesión pasada. No sé si alguno tiene alguna pregunta en torno a eso o entramos ya a seguir con el tema de control de flujo. Asumir ese silencio como de que no hay preguntas. Listo. Entonces, para la sesión 2 vamos a continuar con lo que es el control de flujo en Python y vamos a ver acerca de funciones. ¿Qué son las funciones? Las funciones son bloques de código que yo encapsulo y quiero reutilizar, ¿sí? Eh, Ejemplo, acá este es una función sencilla. La función siempre se define con la palabra reservada def, ¿sí? Entonces yo digo definir, le doy el nombre a la función, se llama saludar, y le doy los parámetros, ¿sí? Ejemplo, acá yo le voy a decir, voy a usar algo que se llame nombre y pues digamos que también vamos a usar algo que se llame apellido, ¿cierto? Entonces yo acá dentro de la función, entre un bloque de comentario, que recuerden que el bloque de comentario es con tres comillas dobles al inicio y tres comillas dobles al final, ¿sí? Escribo como la descripción de la función, ¿sí? Y ya entonces empiezo a operar. Entonces, por ejemplo, acá yo qué quiero que muestre la función. En este caso quiero que muestre el nombre y pues acá le voy a poner de una vez un espacio para que separe el apellido y acá ponemos apellido, ¿cierto? Acá entonces, ¿qué me va a hacer la función? Pues me va a recibir estos dos elementos como parámetros y lo que yo le ingrese en estas posiciones, él me los va a reemplazar por lo que yo tengo acá. Listo, entonces, por ejemplo, voy a ejecutar la función, le voy a decir que voy a ejecutar de todos modos, y entonces acá le voy a decir saludar a José, no sé, García, ¿cierto? Entonces, acá le digo enter, ya leí los parámetros, ¿sí? Y él lo que hace es, toda la línea de texto, coge y me la arroja como, hola José García, un gusto conocerte, ¿cierto? Que es lo que está definido pues como dentro del contenido pues del resultado. Recuerden que una función debe tener sí o sí al final, si yo quiero mostrar un resultado, quiero extraer un resultado de la función, yo debo retornarlo, debo decirle a él, retórneme entonces el resultado. ¿Sí? Si yo le quito este return, él no me va a ejecutar. O sea, me va a ejecutar la función, pero no me va a retornar ningún resultado, ¿cierto? Entonces ahí es necesario que al finalizar cada función uno siempre le diga qué es lo que quiero retornar. Yo acá dentro de la función puedo manejar un montón de variables. Le puedo decir, por ejemplo, una variable uno es simplemente un vector, ¿sí? Y esa variable se va a guardar en memoria mientras se ejecute la función, pero apenas yo termine de ejecutarla, él la va a sacar de memoria. Entonces, no la va a arrojar acá ningún resultado. Sí, si yo por acá, por ejemplo, en lugar de invocar la función, voy a invocar a var1, él me va a decir que no la encuentra, que no está definida, ¿sí? Porque solo se definió dentro de los alcances de la función. ¿Sí? Entonces, acá es una variable local para esta función. Ya distinto, si yo la defino antes, ¿sí? La defino acá arriba, y acá al llamar la función, ya si yo lo reemplazo por var1, él me trae la función, pero no me trae los cambios que se le ejecutó a la función. ¿Por qué? Porque él vea la variable. ¿Por qué? Porque, pues, digamos que todo lo que se haga dentro de la función queda interno para el scope de la función, ¿sí? Listo. Entonces, eso para tener en cuenta. Ya distinto, si yo le digo a él var1 acá, él me la puede arrojar cuando yo llamo ya el resultado de la función.
Ahí vemos pues que nos trae estas funciones, pues es importante tener el manejo porque parte de lo que vamos a ver más adelante en el tema de manejo de librerías se basan principalmente en eso. Entonces, en el segundo ejemplo, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Vemos ya es como la relación con los parámetros y es, por ejemplo, yo voy a hacer una función sumar. Python de por sí ya tiene sumar. ¿Qué le pasó Juan Camilo que está señalando? Bueno, Python de por sí ya tiene una función de suma, pero supongamos que... Ah, por acá hay una pregunta. Se manejan variables globales y qué pasa si necesito que la subrutina se comporte como un procedimiento y no retorne nada. Si solo la necesito como un subprocedimiento, basta con quitarle el return a la función y ya ella pues operará según lo que uno guarde. ¿Sí? Ya si yo, por ejemplo, necesito, creo que es con la palabra reservada global, si yo necesito que él me retorne el valor, ¿sí? Si yo necesito que él me retorne el valor, ya ahí sí tengo que definirle a él, creo que se hacía a través de global. Ah, espera que no he invocado la función. Ya le voy a dar un poquito de zoom. Entonces acá vean que él sí me arroja el resultado, pero solamente si yo le digo acá global, pero no necesito, o sea, ¿cómo les explico? No necesito que al ejecutar la función él me retorne nada. Si yo ejecuto acá la función, vean que él ahí ya no me está retornando nada, pero me guardo en memoria el resultado que tenía dentro de esa variable que declaré como global, ¿sí? Ahí la guardo en memoria. Eso, si yo necesito operar con muchas variables y necesito empezar a moverlas, Python puede funcionar de esa manera, ¿sí? Pero normalmente cuando uno utiliza una función o cuando uno ve ya la parte de clases y objetos, y que las funciones se convierten es en los métodos de la clase, yo necesito que ella me retorne en algún momento un resultado. Si puede utilizar funciones para iterar o para mover elementos, y también, pues digamos, se utilizan solo para eso, pero lo normal es que después de yo iterar y mover los elementos, me arroje un resultado. No sé, Viviana, si ahí el zoom está bien o dejo así. Está bien, Entonces, Daniel, muchas gracias. listo, dale. Entonces, sí, con la palabra reservada global, yo ya le estoy diciendo que esta variable uno va a ser una variable global a pesar de que la estoy ejecutando dentro del scope de la función. Listo. Entonces, lo mismo pasa acá si yo le doy los parámetros, el ya, pues, llamamos la función y él nos reemplaza los parámetros, ¿sí? Adicionalmente, pues nosotros podemos agregar también resultados de variables, es decir, acá no tengo que meter siempre el parámetro de que es 1 o es 4 siempre el valor, sino que acá yo le puedo agregar resultados de variables y puedo agregarle el resultado de esa variable, de esa función, a otra variable. ¿Qué quiere decir eso? Si yo, por ejemplo, acá ejecuto solo sumar a b, creo que ahí me va a aparecer como no definida porque no la he definido por acá. Listo, ya quedó definida. Si yo le doy sumar a B, él me guarda ese 18, pero pues me muestra ese 18, pero no me lo guarda en ningún lugar. Si yo ya lo guardo acá en una variable y muestro la variable, él me va a decir que la variable tiene ese resultado, ¿sí? Para eso es que yo necesito el return. Si yo le quito a él el return acá, ¿sí? Él no me va a guardar ningún resultado en la variable, ¿sí? Entonces, para eso también es que yo necesito retornar el resultado. ¿Listo? Acá entonces ya estamos viendo asignación, ¿sí? Cuando yo asigno valores de una función a la misma variable. Ahora, las funciones también pueden tener valores predeterminados, que significa yo no tengo que llamar ese parámetro directamente o ese argumento, no tengo que estarlo ingresando siempre, sino que le puedo dar uno por defecto. En este caso, por ejemplo, me está pidiendo el nombre y un contenido pues para el saludo, ¿cierto? En este caso, entonces él dice, hola, nombre, ¿sí? Y me agrega el contenido. Por defecto, entonces él me va a decir, eh, si yo, por ejemplo, le meto acá John, entonces él me va a decir, hola John, ¿cómo estás?
¿cierto? Pero si yo le agrego ya el contenido del mensaje, él llega y reemplaza este contenido por defecto que tenemos y me arroja el valor de contenido que yo le dé. Un gusto verlo. Esos valores predeterminados simplemente es instanciando. Acá cuando yo defino los parámetros de la función, es decir, yo le doy definir función saludo, me va a recibir nombre, me va a recibir contenido, pero contenido va a ser igual por defecto a esta cadena de texto. ¿Sí? Ahí lo estoy haciendo de manera predeterminada. ¿Listo? Para eso, digamos, las funciones, en este caso, todas las que les he mostrado en este momento son funciones pues, de saludo y están operando con strings. Pero la idea es que las funciones también manejen otro tipo de variables o otro tipo de datos, ¿sí? Que eso lo vamos a ver ahorita pues ya en los ejercicios que vamos a ir viendo de eso. Ya otra parte clave a la hora pues ya de uno enfrentarse, por ejemplo, al data science en Python, que generalmente se maneja acá en los, en los notebooks, ¿sí? Por eso les decía que no vamos a hacer scripting en este momento, sino que vamos a hacer solamente notebooks, es el manejo de cadenas, ¿sí? O el formateo de cadenas. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo coger y decirle a una cadena de texto que me va a reemplazar por allá un valor o un parámetro pues que yo necesito que me reemplace y empezar a imprimirlo. Eso es lo que utilizan la mayoría de librerías cuando arrojan resultados, lo que hacen es coger esas cadenas de texto y darles un formato específico. Existen varios tipos de formatos, entre ellos está pues el formato con porcentaje, ¿sí? Está la función string format, que, o sea, es un tipo de string al cual yo le voy a dar el formato. Está formato con palabras claves y los formatos literales. Eso ya los vamos a ver cada uno. Veamos, por ejemplo, el porcentual. Este porcentual me dice, hola, mi nombre es, y me abre este espacio que me está diciendo, acá va a ir una variable tipo texto, ¿sí? Y tengo otra variable tipo texto en años, ¿sí? Entonces yo acá le digo, bueno, la persona es Daniel y 26 años. Entonces cuando yo imprimo saludo, porcentaje persona, él me los va a reemplazar en esa posición que yo le di. Si yo le di primero a Daniel, él busca el primer espacio. Y si yo le doy 26, él busca el segundo. Vamos a mirar qué pasaría si yo le doy un tercer parámetro. ¿Cómo estás? Sin tenerlo instanciado ahorita. Entonces él dice, no se pueden convertir porque en este caso hay más parámetros que yo le estoy entregando que los que él está dispuesto a recibirme. Yo le digo a él acá, ahí sí, yo le abrí otro espacio para meter otra variable extra, ¿sí? O para meter otro elemento extra. ¿Listo? Entonces eso en cuanto al formateo con porcentaje string, ¿sí? ¿Qué otra forma tenemos nosotros de mover o de formatear las cadenas de texto? Tenemos el string.format, que este string.format lo que hace es, en lugar de darle porcentaje S, yo le digo a él, le voy a abrir un espacio en esta cadena y le voy a abrir otro espacio en esta cadena, ¿sí? Y al finalizar la cadena, yo le digo punto format, es decir, estoy llamando ya un método específico para las cadenas de texto y le doy la información que quiero que vaya ahí. Lo mismo, probemos si acá también falla cuando yo le ingreso más parámetros. En este caso no me genera error, pero tampoco me está tomando ese último mensaje como contenido del texto, ¿sí? Porque entonces acá ya él simplemente lo que hace es buscar primero los espacios a los que voy a ir a alojar y busca en el orden específico pues lo que voy a ir a guardar. ¿Listo? Digamos, con las llaves, pues dentro del formato, nosotros sí podríamos decirle a él qué posición de elementos queremos que nos muestre, ¿cierto? Ejemplo, acá recuerden que Python es cero index, entonces si yo le digo cero, él me va a tomar lo que está en la posición cero, ¿cierto? Si yo le digo dos, acá hay tres elementos, pues él es el último elemento, que sería, pues, por ejemplo, piano. Entonces él acá me arroja esos resultados. Digamos que no quiero mostrar todos, sino algunos pues, de los que quiera parametrizar. Él acá solo me dice, me encanta tocar piano, pero si yo le cambio acá esto por uno, él va a decir,
me encanta tocar guitarra. ¿Por qué? Porque va a ir a la posición uno dentro de la cadena pues, de formato que le estoy dando. ¿Sí? Esto es útil si yo le voy a ir pasando acá los elementos, pero también hay otra forma un poco más sencilla de hacerlo y es trayendo ya con el nombre pues del parámetro, porque pues es muy difícil uno tener una cadena, o sea, un resultado así, digamos, le sale a uno en este orden. El resultado de una función, por ejemplo, le sale ordenado de esta manera. Y yo, por coherencia del texto, quiero mostrarlo de otra manera. Me queda muy difícil ir a mirar la posición de cada uno de los elementos que me arrojó, por ejemplo, una función anterior y verificar si esa posición sí es. Entonces yo le adhiero una palabra clave, ¿sí? Que en este caso la palabra clave acá es lenguaje y adjetivo. Yo puedo tener acá un montón de palabras clave, demasiadas, pero yo ya sé que acá lo voy a invocar como lenguaje y como adjetivo. Entonces, por ejemplo, si yo cambio Dale, acá Python, ¿sí? una preguntita. Sí, Si yo quiero, digamos, que, por ejemplo, en la función de arriba, donde estaba, bueno, en cualquiera literal, siempre me va a recibir un string. Y si yo le pongo un número, no me lo va a recibir. ¿Cómo hago para que, digamos, eh, me deje ponerlo como, como número? pero ¿cuál función estás diciendo tú? Porque acá yo también le puedo decir a él un número y él me lo va a interpretar como número. ¿O de qué función hablas? Pero dentro de una función, por ejemplo, saludo, que yo le Sí, ponga a que cuando yo invoque esa función me deje poner un número. Por ejemplo, si ahí yo le pongo salud 2 Luisa, coma 26 por decir una cosa, no va a dejar. veremos a ver qué sucede acá. Retornamos saludo y retornémoslo así directamente. Él nos va a decir que no porque es tipo entero y no tipo string. Ahí voy a verificar acá un momentico cuál es la que me convierte el tipo. Creo que De una. simplemente es coger y decirle contenido. Creo que es, no, sería, bueno, contenido igual, string, contenido. Creo que es así. Miremos a ver si ahí nos funciona. Sí. Lo que dice acá es decirle a él, listo, la variable que usted está trayendo, él le va a recibir todos los tipos que usted quiera. Pero recuerda que por el tipado dinámico fuerte que tiene Python, él no te va a dejar sumar entre algunos tipos. O sea, tú puedes sumar booleanos con enteros, sí, eso lo puedes hacer. Pero en este caso, strings con enteros no lo puedes hacer. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer por defecto? Decirle a él dentro de la función que todo lo que reciba en la variable lo va a convertir en string para que no arroje un error al final. ¿Eso soluciona tu pregunta o Sí, iba por otro lado? eh, Listo. sí, en parte. Pero entonces, digamos, si yo quiero que él me reciba números y que me los deje como números, yo dentro de la función tengo que hacer algo como la suma que yo no le puse nunca que lo que iba a recibir eran números y aún así me lo sumó. Yo no le puse nunca que lo que iba a recibir era No, no entiendo bien la pregunta otra vez. O sea, Sube no a es suma, saludo. sube a la No es suma. esta de saludo, es otra suma, Ajá, listo. exacto. Ok, por acá. Por ejemplo, ahí nosotros nunca le pusimos que iba a recibir un string ni un entero. Por ejemplo, ahí dice que puede recibir cualquiera, dice tipo any, ¿cierto? Ujú. Entonces, Sí. para que él me lo entienda, le tengo que poner alguna suma o bueno, alguna función, bueno, así como alguna operación matemática para que él me lo entienda como número. No, es que de entrada, pues, el tipo se lo estás asignando tú. Ejemplo, si yo le digo a él acá, yo ya le estoy diciendo a él que esto es un tipo string, y mira que arroja el mismo error. Pero también hay una forma de convertir el tipado dinámico de Python en tipado estático y es simplemente agregándole acá, creo que es con 2 puntos, si no estoy mal.
No recuerdo. Miremos a ver si esta ejecuta. Dice que no, no lo puede convertir como string. No, esta no es. Hay formas también de yo decirle a él, déjame lo busco por acá un momentico. Mm, es que creo que sí, sí era así como con ese, vamos acá. Él sí me lo debe estar recibiendo como entero, pero string. Vemos este otro. Int, int. Pero ahí le pusiste el uno entre Pero no. comillas. Sí, 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 sino que es que quiero comprobar si Ah, él, para que lo convierta de una vez. si él me lo convierte de una vez, pero Ah. no, él no, Pero no no, hace la conversión ahí en el scope. Pero acá yo ya le estoy especificando a él que que el solo me parámetro reciba. ujú, Ujú. que lo que le estoy ingresando es un entero. Si yo le digo a él esto, a ver, miremos qué sucede si yo le digo a él esto. No, me dice que es 14. Claro, porque la suma de los strings es una concatenación. ¿Cierto? Pero sí, no tengo, en este momento no tengo así como una forma clara de limitar el tipado y que siempre sea el mismo. De pronto, así como lo estamos viendo acá abajo, que es con control de tipado, puede ser, pero desde arriba yo decirle, o sea, desde el scope, yo le puedo especificar qué es lo que estoy recibiendo. Sin embargo, Sino que pues, lo que yo quiero mi idea es es que cuando yo le diga así, por ejemplo, el parámetro uno int, que solo me reciba enteros, que él no me reciba nada más. Pero ahí sí me está recibiendo, aún así, si se lo pongo entre comillas, sí me lo está recibiendo y me lo concatena. ¿Sí me entiendes? sí, sí, sí. Sí, sí, te entiendo ahí esa parte. Y si, por ejemplo, todos están definidos enteros y tú le metes a todos string, él igual te los va a concatenar, sí. Esa parte en este momento no tengo claro si él puede restringir ese elemento. De pronto con un control de flujo como los que vimos del if, evaluar si es entero y que retorne el resultado si eso es así. Si no, pues que le retorne un error, ¿cierto? Pero pues eso ya es agregarle otra rutina más al código. No sé si esa que te digo, ¿me entiendes esa que te digo? O sea, si yo le digo a él acá, si el parámetro uno, ¿sí? Perdón, acá, type, si el tipo de parámetro uno es igual a entero, ¿cierto? Entonces, ya que él ejecute eso, ¿sí? De lo contrario, entonces que me arroje un error al resultado, ¿sí? Else, resultado no es entero. Me está diciendo que no reconoce parámetro porque es parámetro uno. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a él esto, vamos a ver si esa funciona, el control funciona. Sí, mira, pues él igual me lo va a seguir recibiendo porque yo ya no tengo cómo limitarle desde acá, digamos, desde el IDE que el usuario pueda ingresar cualquier carácter, ¿cierto? Ahí no lo puedo limitar, pero dentro del control de la función, yo sí puedo delimitar esos elementos, ¿sí? Y así yo le digo así con el uno normal, pues él sigue haciendo entonces esta parte. Puede que con eso también te haga alguna razón, ¿sí? Súper, súper gracias. Listo. Entonces continuamos por acá. Estábamos en la parte del string ya con los parámetros de palabras clave, ¿sí? Yo acá entonces ya puedo tener un montón de palabras clave y simplemente acá decirle cuál es la que quiero ir a llamar, en lugar de decirle en qué posición está la palabra clave, que era lo que estábamos viendo ahorita, ¿sí? Cambiamos esto por guitarra. Y pues eso es funcional, pero en este caso entonces yo tendría que volver a instanciar
el archivo, o la LICET, el archivo no lo he enviado, pero puedes acceder a él a través de Colab, le hacen archivo, abrir blog de notas y voy a volver a pegar ahí en blog de notas, en la parte de GitHub, ingresas este valor, ¿sí? Acá le das GitHub, ingresas este valor y buscas acá lo que diga Python Data Science. Y ahí está la sesión 2. ¿Listo? Daniel, hola, ¿Sí? Daniel. Sí, Es sí. que veo que en el mismo directorio está sesión 1 raya al piso 2 y está, bueno, ejercicios 1 raya al piso 2. ¿Esos ejercicios tú los habías puesto para poderlos ir desarrollando? No, no, tranquilo, no. Raya al piso 2 es que es ejercicios de la sesión 1 y 2. ¿Sí? Es decir, esos son después de terminar esta sesión 2. O sea, los cargo ahí es porque es el contenido que hemos visto y el que vamos a ir viendo esta sesión. ¿Sí? No es que o sea, no era necesario hacerlos en este momento, aunque si hay Sí, alguien que ya digamos, los no está como tarea, haciendo. pero digamos como a modo de ejercicios de práctica. Sí, sí, son de práctica, de hecho no es de tarea porque este no es un curso evaluativo, esto es simplemente la certificación, si la vale es la asistencia del 80%, ¿cierto? Al 80% de las sesiones pues se verifica la asistencia y ese sería como la certificación, no vamos a hacer evaluaciones ni nada, ¿sí? Sino que los ejercicios pues van a ser más como en entorno de práctica, ¿sí? Para uno ir como metiéndose como un poquito más de lleno ya con el lenguaje, de hecho en esta parte de ejercicios, es más, yo creo que la tengo por acá abierta. Me quiere quitarlo Ok, pero entonces lo ahorita de estás eso. parado en sesión 2, ¿cierto? Sí, ahorita estoy es acá en sesión 2. A ver, Gracias. listo. Y por acá, entonces, bueno, ese era el chat. Sí, de hecho, mira que acá hay un ejemplo y ejercicio, pero eso lo vamos a ver ahorita. ¿Listo? Seguimos entonces acá, formateo. Uno de los formatos que personalmente manejo más y que a mí me gusta porque pues no es bueno uno ir instanciando todas las variables por acá, aparte cuando por ejemplo ya las tengo definidas antes, pues entonces existe el formateo literal o f-string y lo que hace es que yo voy a imprimir una cadena de texto, pero antes de imprimir esa cadena de texto yo le pongo una f. Esa f quiere decir que esa cadena me acepta formato. Y ese formato ya es el modo tema de las llaves, pero yo ya puedo meter las variables que voy trayendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá, vamos a ver qué pasa si yo le quito esa F. Si yo le quito esa F, él me va a traer ese nombre como un texto normal, ¿sí? Si yo le pongo la F, él ya me va a interpretar que lo que esté entre llaves va a ser el nombre de una variable que yo tengo más arriba. Por ejemplo, el resultado de la suma que teníamos por allá arriba era ese. Entonces yo le puedo decir a él acá, desde incluso ya teniendo la pesa allá arriba que la llamé, el resultado de la suma anterior Dani, es Luz tiene la mano alzada. ya, bueno, no definió ese. Luz, sí, Luz, Hola, Daniel, ¿cómo estás? hola Luz. Bueno, quería hacerte una pregunta. En los parámetros uno los puede manejar por valor, por referencia, es decir, los puede manejar a voluntad. Si yo quiero que el parámetro dentro de la rutina cambie y cambie afuera, lo puedo manejar. O si yo quiero que el parámetro que me envían simplemente me sirva como una base, pero no quiero que, pues, no quiero que si lo modifico adentro, se modifique afuera. Yo puedo hacer eso. Sí, normalmente Python lo que esté, o sea, en las funciones, te refieres es al marco de las funciones Y o dentro. sí me refiero al marco de las funciones, cuando le envío los parámetros, si los manejo por referencia, es decir, que cambian adentro de la subrutina, entonces cambian afuera, y si los manejo por valor, pues entonces que simplemente me sirvan como el parámetro básicamente sería una copia. Si yo lo manejo, si yo lo modifico adentro de la rutina, pues no me va a modificar el parámetro afuera. Sí, no, mira, lo que pasa es,
Cuando yo no le defino a él que los cambios que estoy haciendo a la variable son tales, pues entonces yo le digo a él acá saludar, ¿cierto? Entonces él acá, bueno, no me está imprimiendo ningún resultado porque no le estoy diciendo que me imprima ningún resultado, ¿cierto? Sort, resultado. Ok. Cuando yo le digo él acá, él ya ejecutó, se supone que ejecutó, o bueno, digámosle que nos tire var 1, ¿cierto? Él se supone que ya ejecutó esa variable, pero si yo llamo a var 1, ¿sí? Que es la que definí acá afuera, mira que él no me le hizo ningún cambio. Es decir, esta var 1 que yo tengo acá está definida solamente al interior de la función y para términos prácticos está dentro de, pues, digamos, solamente sería un resultado de la función, pero mira que a lo que yo tengo afuera no le hice un cambio, ¿sí? No Sí, sé, Daniel, no cambio pero, nada. Ya si pero yo sí, quiero, sí me refiero, por ejemplo, a nombre y apellido. Si, por sí, ejemplo, yo cambio nombre o cambio apellido, y yo quiero que cambie nombre, y si cambio, el nombre viene, no sé, lo estoy llamando desde algún lado, y quiero que en ese lado donde lo llamé, cambie según cambie dentro de saludar. Sí, sí me comprendes. no creo que no te entiendo bien. O sea, A ver, supongamos que tengo acá dos variables. Tengo nombre por acá, que va exacto, a ser exacto, Alberto, exacto. Y ¿cierto? desde, exacto, exacto, Listo. Y apellido, pues pongámosle acá apellido Suárez, ¿cierto? No sé si Suárez exacto. Y tiene dentro de la tilde. rutina saludar, y dentro de la rutina saludar, por ejemplo, yo voy a cambiar el nombre y nombre lo voy a poner a Juan. Voy a poner nombre Juan y quiero que si yo afuera, o sea, ya después de haber llamado a la rutina a saludar, voy a ver nombre, quiero que nombre sea Juan. Sí, ahí cómo funcionaría eso. Es solo si yo le digo a Ajá, él que la variable nombre, espérate, es que ahí me cambia un poco. A ver, yo quiero que la función me asigne el valor de nombre, entonces yo le voy a decir a él exactamente. O sea, tú tienes un global. valor de nombre y él viene con un valor de nombre, pero por alguna razón adentro de la rutina saludar, ese parámetro nombre va a cambiar. Entonces ya no es Alberto, sino que cambia por Juan, por ejemplo. Por fuera, nombre va a ser Alberto o va a ser Juan. Si yo lo cambio al interior y le digo a él, por ejemplo, le Ajá, digo el parámetro global de la variable que yo quiero cambiar desde afuera, él lo que va a hacer es cambiarlo, ¿sí? Ejemplo, acá tirémosle el resultado, él me va a decir, bueno, no la he corrido la función, ahora sí. Entonces él me va a decir, hola Alberto, pero ya si yo llamo el nombre, Juan, ¿sí ves? O sea, ajá, si yo le digo a él global, la variable que quiero cambiar y dentro la reemplazo, él me va a cambiar toda la variable global. ¿Sí? O sea, ajá. él va a coger y me va a reemplazar lo que yo tenga en esa variable. Pero si yo no le meto esto acá, si yo no le Si no le cambio pongo el eso, global, no lo hace. si no le pongo global, yo le digo nombre y de todas formas, mira que este nombre es mayúscula y este es minúscula, entonces acá va a Sí, venir con el que yo le ingrese, en sí, este claro. caso sería Alberto, ¿cierto? Sí. Mira, eh, perdón, el saludo entonces sería Alberto y cuando yo voy a mirar nombre, él me va a arrojar igual a Alberto, a pesar de que yo acá lo reemplacé por Juan, ¿cierto? Ajá. Entonces, O sea este, que, este reemplazo que yo hice acá no hizo nada, o sea, no lo estoy operando en ningún lado, no lo estoy sumando ni agregando a ningún lado y no queda guardado en el espacio de la variable. Tengo que decirle a él global para que él vaya y me reemplace ese resultado, ¿sí? ajá. Mira que ahí ya lo El, reemplaza. el, ¿Listo? el, las variables, independientemente de que yo, o sea, no es sensible a mayúsculas y minúsculas, nombre con mayúscula y nombre con minúscula es la misma variable. No, son distintas. Son distintas Ah, las dos variables. Porque y mira si, que, y si tú ¿cómo? a nombre no le dices nombre con mayúscula, sino nombre con minúscula, le asigno Juan, A este, pues solamente me cambia. eso, a ese. Ah, pero ya, ya, Bueno, ya. él acá me está diciendo que, mira que incluso me está diciendo que yo no puedo definir nombre como global porque nombre ya está definido como un parámetro de la función, Ajá. ¿cierto?
Entonces con Sí, global no, pero si yo sí, hago el reemplazo, por ejemplo, acá, exacto, así, yo tal le, cual. yo le digo a él acá, por ejemplo, le puedo dar a él Alberto, ¿sí? Le puedo decir a él Alberto, pero él me lo va a llamar Juan, ¿sí? Y le puedo Ah, decir José, pero él me lo va a volver a llamar Juan. ¿Por qué? Porque solo hice el reemplazo acá en el interior y pues, o sea, independiente del nombre que le esté ingresando, yo se lo voy a reemplazar acá por Juan, o ¿sí? sea que ¿Por qué? afuera queda cambiado, afuera lo cambiaría entonces. No, afuera no estoy reemplazando ninguno, porque mira que nombre sigue siendo José, ¿sí? Mira que ahí Es sigue siendo José, José. sí, tienes razón. Había visto como que fuera Juan, pero, listo. O sea que es básicamente está manejando esos parámetros, es Perdón, Luz, se te fue. por valor. Lo que manda Ah, ya, simplemente recibe ahí una copia, pero si se modifica ahí no queda modificado afuera. listo, listo, Entendido, listo. Daniel, muy listo, querido, gracias. listo, listo. Sí, no, pues así ya como nota aclarativa y para que continuemos. Global es el que me saca la variable de ahí de la función. Si yo no le doy global, él no va a sacar la variable de la función. ¿Listo? Es eso. Listo. Entonces Dani, veníamos acá con el, Dani, hay una aclaración. Los nombres y los apellidos se podrían meter en vectores y cuando los llames, llamar como los números específicos para que haya una variación como más automatizada del nombre y del apellido. pero meterlos como vectores en donde, en la función. Pues sí, o sea, dejarlos por fuera y ya llamarlos en la función. Ah, sí, no, yo puedo decirle, por ejemplo, a él, sino que pues sería lo mismo, sino que por tema de indexación, ejemplo, nombre, apellido, ¿cierto? Y va a ser un vector, que va a ser Alberto, no sé, eh, Rodríguez, ¿cierto? Alberto Rodríguez. Y yo ya dentro de la función saludar, le digo a él que me llame nombre, apellido cero, ¿cierto? Que sería la posición del nombre, y nombre, apellido uno, ¿sí? Bueno, acá Juan, porque todavía sigue Juan acá, pero entonces quitemos ese Juan de ahí y mira que entonces ya yo le estoy diciendo que vaya y lo busque en el elemento, pero pues sí, sí se puede hacer, digamos, como trayéndolo desde la variable. O incluso también se podría definir otra función de saludar, digamos, saludar con arreglo, ¿cierto? Y yo acá decirle que le voy a recibir el vector, ¿cierto? En lugar de recibirle el nombre y el apellido, voy a recibir el vector. Entonces voy a decirle que nombre es igual a la posición cero del vector, ¿cierto? Y apellido va a ser igual a la posición uno del vector, ¿sí? Y yo ya de decirle que el resultado va a ser igual a hola más nombre, perdón, este es con minúscula, nombre más espacio apellido. Entonces, si yo, por ejemplo, construyo, bueno, acá no lo estoy retornando, retorno, resultado. Si yo, por ejemplo, construyo entonces el vector, lo que teníamos ahorita, nombre, apellido, es igual a José, como string, José Calvo, ¿sí? Entonces, él acá yo le puedo decir saludar con el array y le entrego es todo el vector, nombre, apellido. Bueno, acá me faltó un espacio. Pero sí, yo también le puedo, o sea, estos parámetros que le ingrese a la función pueden ser del tipo que yo necesite siempre y cuando les esté haciendo el control internamente, ¿sí? Si yo le entrego, por ejemplo, un José Calvo Castillo, digamos, él no va a leer Castillo porque yo no le estoy haciendo ningún control ahí. O si yo, por ejemplo, le digo a él acá, bueno, vaya, léame la posición 3, ahí esa posición 3 pues me va a arrojar un error porque le estoy diciendo que vaya y busque en una posición que no existe porque está la cero, la uno y la 2, ¿cierto? Entonces, pues uno le puede ir agregando como más elementos, ¿sí? Le puede ir agregando
digamos, algunas subrutinas incluso a los mismos parámetros, pero tener en cuenta de que lo que uno está haciendo está dentro de su control o dentro de su alcance, ¿sí? O sea, entender pues de que yo no lo puedo llamar así si sé que todas las entradas van a ser solamente de tres elementos. ¿Listo? Entonces, eso por ahí. Eh, Dejemos este acá. Castillo. Listo. Y acá volvamos a correrlo. Listo. Veníamos entonces por acá en el string. Ah, perdón, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta con respecto al tema de las funciones? Antes de continuar. Bueno, tomar ese silencio como un no. Listo. Entonces, acá él me está diciendo, miren que le dijimos que nos arrojara el resultado de la función anterior. Nos está diciendo que es none, porque supongo que ahorita cuando le quitamos el return, lo dejamos sin return. Miremos a ver acá, retorna 18. Entonces, ya cuando yo vengo y la leo desde acá, él me debe retornar el 18. Sí, de pronto ahorita tenía un valor guardado como o sea, que no le había retornado el valor de la función. Entonces puede que por eso me haya aparecido pues con ese error. Deme un momentico, yo pongo a cargar por acá el celular. Listo. Lo cargan. Listo. Y ya pues entonces con el control de flujo, pues nosotros podemos hacer formatos para conjuntos de datos, ¿sí? O sea, podemos usar for o podemos usar while para recorrer, por ejemplo, en este caso, lo que son, lo que son ya las cadenas, pues perdón, lo que son los diccionarios. Entonces, ejemplo, acá tenemos uno. Voy a imprimir los resultados de los goles del equipo del anterior campeonato. Acá tengo los resultados. Tengo equipo uno anotó 20, equipo 2 anotó 18, equipo 3 17 y equipo 4 anotó 15 goles, ¿cierto? Para yo imprimirlo así en lista como aparece acá, para yo imprimirlo así en lista como aparece acá, pues entonces basta con recorrer los resultados, ¿sí? En este caso yo le estoy preguntando a él cuáles son los ítems. Vamos a mirar ese iterador cómo funciona. Vamos a correrlo por acá. Y yo tengo resultados, ¿cierto? Entonces resultados me está diciendo que es un diccionario. Si yo quiero solo los nombres del diccionario, pues yo le puedo decir a él acá ítems, ¿sí? Y él acá me va a decir que es un método, entonces tengo que meterlo entre paréntesis. Y acá entonces me está diciendo cuáles son cada uno de los ítems que él trae, ¿sí? Esta salida, él me la va a entregar siempre en este orden cuando yo empiece a iterarlo. Si yo voy a iterar acá, entonces abro este primero, entonces él me dice, tengo un nombre y un equipo y tengo el número de goles. Pues acá se lo entrego, equipo y goles, ¿sí? Y ese mismo iterador lo voy imprimiendo. ¿Esa parte es clara o está como confusa? Si yo le doy acá, ¿qué otro puedo utilizar? Por ejemplo, case, case me va a decir solamente los nombres de los equipos, ¿sí? Entonces, si yo esto lo voy a hacer en lugar de imprimirlo con ítems, yo le digo case, miremos a ver qué pasa si yo le digo case. Me dice que no pudo como encontrar los dos valores porque yo solamente le estoy arrojando un valor, que es el valor de las claves, ¿sí? Entonces yo le puedo quitar este goles, ¿sí? Y para goles, pues entonces reemplazarlo por resultados punto equipo, iteración, equipo, ¿cierto? Ah, y ahí sí entonces me lo recibe. O sea, hay muchas formas de yo poder iterar dentro de los diccionarios y ahorita también, ahorita no, yo creo que ya en la próxima sesión vamos a ver cómo estos diccionarios son los que me dan como la antesala de lo que son los data frames, que son pues unos tipos de datos que se manejan principalmente con lo que es pandas. ¿Listo? Entonces, acá hay una parte que es la sesión de manejo de librerías. En esta parte de manejo de librerías lo que vamos a hacer es mostrar principalmente las librerías y verificar pues que todas estén instaladas dentro del sistema operativo que nosotros manejamos. Cada una de estas librerías pues nosotros las vamos a utilizar dentro de los alcances pues de este curso, ¿sí? Entonces,
No sé si antes de pasar al manejo de librerías hacemos los ejercicios de hasta acá, porque los ejercicios llegan solamente hasta acá. Es decir, para ejercicios no vamos a utilizar librerías. Entonces, pasamos a ejercicios primero. Listo, mejor. Tenemos entonces acá los ejercicios, ¿sí? Miremos el primero de los ejercicios. Tenemos ejercicios para condicionales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos que determinar si un número es par o impar, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? En este caso, pues nosotros lo que hacemos es verificar si el módulo de la función al dividirse en dos es igual a cero, perdón, el módulo no, el residuo de la función al dividirlo en dos es igual a cero, pues significa que es par, ¿sí? Contrario sería que sea impar. Entonces, acá hay un ejercicio. El ejercicio dice, escribir un programa que determine si un número positivo o negativo, si un número es positivo, negativo o es cero, ¿sí? No sé ahí cómo hacemos, ustedes me dirán si damos un tiempo de 5 minutos para que ustedes lo vayan desarrollando y en 5 minutos les muestro el resultado o les voy mostrando el resultado de una vez. No sé ustedes qué opinan y no sé si podríamos hacer una votación por acá. Los escucho. A mí me parece bien. ¿Te parece bien qué? Son Que se dos dé un opciones. tiempito, que se Bueno, diga como el ejercicio, un tiempo para hacerlo y ya después volver. listo. Entonces, este es uno sencillo. Yo creo que 3 minutos. Vamos a poner acá reloj y vamos a poner, no, 30 no, 3, pero no, este no es. Pongámoslo por acá, cronómetro. Y entonces son 3 minuticos para solucionar entonces escribir un programa que determine si un número es positivo, negativo o cero. Eso es principalmente con condicionales. Listo.
Listo. Tiempo. ¿Cómo les fue? ¿Tuvieron dudas? ¿Se pudieron, les fluyó el código? ¿No les fluyó? ¿Se quedaron estancados pensando cómo hacerlo? Escucho. ¿Quiénes intentaron hacerlo? ¿Quiénes dijeron no? Lo voy a hacer. Hola. ¿Estoy silenciado? No, sí. ¿Me escuchan? Sí, Dani, te escuchamos. Listo. Listo, Felipe, sí, también se escucha. Ok, ¿cómo les fue? Es sencillo, pues este es un ejercicio al inicio, pues de estos iniciales, pues son como sencillos, ¿sí? Les voy a hacer, digamos, voy a mostrar el resultado, ¿sí? Voy a decir que tengo el número y el número va a ser 30. Ah, no, es lo mismo. Listo. Les voy a decir que el número es 30, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues tengo que evaluar si el número, ¿sí? Si ese número es mayor que cero, entonces el resultado, ¿sí? Sería el número es positivo, ¿cierto? De lo contrario, le pregunto a él si, el SIF, el if, si el número es menor que cero, entonces yo le voy a decir, como resultado, pues el número es negativo, ¿cierto? Y al final, pues viene else, que es ya, pues si no es ni mayor ni es menor, pues significa que es igual, ¿cierto? Matemáticamente hablando. Entonces, el número es cero, ¿sí? Si yo pongo ahí, ejecuto el código, pues él va a decir que 30 pues es un número positivo. Tengo acá un espacio que inicie. Listo, ya inició. Dice, el número es positivo. Si yo entonces acá lo reemplazo por -2 va a decir que el número es negativo. Yo lo reemplazo por -0,00000000000001, ¿sí? Va a decir que el número es negativo. Significa que Python todavía tiene memoria para interpretar que ese número no es cero. ¿Sí? Miremos a ver qué tanta memoria tiene Python para interpretar ese número. Aparentemente tiene buena memoria. Interesante. Bueno, y me lo va a seguir interpretando en negativo con los ceros que yo le agregue. Si es cero, pues entonces acá ya viene el caso contrario y dice pues el número es cero. Listo, entonces ese ejercicio pues estaba relativamente sencillo. Ahora vamos a los bucles, ¿sí? Por ejemplo, uno sencillo. Dice, un ejemplo es imprimir los números de los primeros 10 números naturales utilizando un bucle for. ¿Sí? Acá pues no sé si quieren entrar a la discusión filosófica de si cero es natural o no, pero pues en este caso vamos a considerar los naturales superiores a uno, ¿sí? B superiores a cero. Entonces en este caso tenemos, recuerden que el range lo tenemos que tirar hasta 11, ¿sí? Para que la iteración pues me tome como el último valor el número anterior, ¿sí? Es decir, si yo le doy a cada 12, pues él me va a iterar hasta 11. Y así, recuerden pues que esa es una de las características principales del range. Y pues eso es un programa de iteración bastante sencillo. Ahora, eh, un ejercicio también, pues digamos ya como para entrenarnos con iteraciones. ¿Cuál sería entonces un programa que imprima las tablas de multiplicar utilizando el bucle for? Perdón, las tablas de multiplicar no, la tabla de multiplicar del 5 utilizando un bucle for. Entonces, no sé, ¿les pareció que 3 minutos era mucho o apenas es? Yo creo que está bien en el chat también, dicen que bien. Está bien, sí. Entonces vamos a dar otros 3 minuticos para solucionar este sencillo. Lo reinicio otra vez, listo. Y arrancamos. Entonces, imprimir la tabla del 5 utilizando el bucle for. Daniel, una pregunta. ¿Por qué ¿Sí? puede ser que no me esté corriendo ahí en Google Colab los ejercicios? ¿Cómo? Perdón. Ejemplo que yo le dé como play para que funcione
y siempre me tira como un error, inclusive los que ya tenías ahí en los ejercicios. Siempre te está tirando un error en Colab. Ajá. Si quieres, comparte pantalla mientras los demás van solucionando eso, o pues no sé. Bueno, sí, comparte pantalla un momento. Dale. Mira, un ejemplo aquí copió prácticamente lo mismo y yo al darle acá y me tira esto. Ujú. Recuerda que Python él es sensible a la indentación. ¿Qué es la indentación? Es el tableado que tú lees. Ahí como tú lo tienes en este momento, lo tienes como con un espacio al inicio de cada línea, ¿cierto? Por ejemplo, ese if, al lado de ese if, mira que ahí tienes un espacio, entonces bórrale ese espacio, Ujú. listo. Y al else también bórrale ese espacio. Al print no, porque igual él queda dentro de la indentación del código. Y ahora sí, córrelo. Mira que ahora sí corre. Listo, Ah, listo, dale, gracias. listo. Uy, se me perdió el reloj. Listo. Me distraí, se me fueron 20 segundos de más. Perdón. Listo. Entonces, nuevamente, pues ya al ser un for, pues digamos que simplemente es saber qué es lo que vamos a mostrar y cómo vamos a relacionar el iterador, ¿cierto? Entonces, lo primero es construir el for. Entonces, for i en un rango, ¿sí? En este caso, pues las tablas de multiplicar, pues cuando yo las estudiaba en el colegio eran del 1 al 10, ¿no? Entonces vamos a decirle entonces que un rango del 1 al 11, pues las más sencillas. También hay unas que son del 1 al 15, que eran las que venían pues detrás del cuadernito, del 1 al 12, ¿sí? Pero entonces vamos a dejarlas pues del 1 al 10. Entonces le vamos a decir que para un rango dentro del 1 al 10, ¿sí? Que me imprima, podemos decirle simplemente que nos imprima este valor, que sea 5 por i, y ya, pero pues si ya vimos también manejo de cadenas, entonces pues nosotros le podemos decir que 5, ¿cierto? Le decimos acá que el valor de i es igual a este valor, y pues él ya nos va a mostrar así como aparecen pues detrás de los cuadernitos, o donde uno pues estudiaba las tablas de multiplicar. Listo. Entonces, si lo hicieron solamente con esta opción, pues está bien, ¿cierto? Pero la idea también es practicar el formateo de cadenas. Entonces, pues esta sería como ya la opción para mostrar toda la tabla de multiplicar. Listo, y lo mismo, ya si yo ya no la quiero hasta el 11, sino hasta el 10, sino hasta el 15, pues entonces imprimo el resto. ¿Está bien? También entonces tenemos un ejercicio con el while, y en este caso tenemos que se impriman los números del 1 al 10, ¿sí? Utilizando el bucle while. En este caso,
pues se aclara, pues si es el bucle while, pues no necesitamos un iterador, ¿sí? O un arreglo pues con los valores que quiero ir iterando, sino que a través de la prueba lógica del ¿qué? Bueno, sí, imprimir que sean impares. A través de la prueba lógica, pues que vayamos ejecutando, él ya nos va a ir cambiando pues el valor. Entonces, en este caso tenemos que iniciamos i en 1, ¿sí? Y lo que le vamos a decir al while es, bueno, vete iterando de i en i, ¿cierto? Acá me está diciendo, a cada i le voy a ir sumando ya 1, ¿sí? Y por acá hay algo en el chat. Bueno, el link de asistencia. Se les olvide llenar el link de asistencia. Listo. Y entonces lo que voy a hacer cada vez que voy a ir cambiando de valor ahí, lo voy a ir comparando si es impar, ¿sí? En este caso es similar, el if es similar al anterior que teníamos arriba, pero arriba queríamos saber si era par. Pues simplemente acá lo que vamos a hacer es el que no sea igual, ¿sí? A cero, y pues lo imprimimos de igual manera. Y lo mismo entonces, si no es hasta el 10 y no hasta el 20, pues entonces él acá ejecuta hasta el 20. Listo. En este caso, el, el, el iterador sí me toma literalmente el valor que yo le digo hasta dónde va a ir. Acá no lo imprime porque estamos imprimiendo impares. Si yo le digo que me imprima pares, pues si yo le digo que me imprima pares, pues me va a imprimir hasta el 20 y lo va a imprimir desde el valor iniciante. En el único donde el valor sí tiene como un rezago y que, por ejemplo, si yo le digo 16 llega hasta el 15, cuando lo hago con range. Listo. Vuelvo y organizo esto otra vez acá, con negación, y lo dejo con del 1 al 10. Entonces ahora tenemos un ejercicio, ¿sí? Con el bucle while, lo que vamos a hacer es sumar los 100 primeros números, ¿sí? O sea, vamos a hacer una rutina que me sume los 100 primeros números de los 100 primeros números naturales, es decir, del 1 al 100, que los vaya sumando. ¿Listo? Entonces, lo mismo, en este serían 3 minutos contando desde ahora.
Listo. Entonces, en este caso, nosotros no lo podemos hacer con una variable, sino con dos. ¿Sí? En este caso necesitamos dos variables de ayuda. Una de ellas se va a llamar suma. En este caso la vamos a definir como, o sea, la vamos a instanciar en cero, ¿sí? Ah, ella va a ir sumando a medida de que vaya aumentando la iteración y pues necesitamos ahí que es el iterador. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la prueba lógica acá? Entonces le vamos a decir que mientras i sea menor o igual que 100, ¿sí? Que vaya entonces agregándole a suma, se vaya agregando el valor de i. ¿Sí? Recuerden que acá entonces al valor que ya viene previamente le voy a ir sumando i. Y pues ya solo resta uno que es a i sumándole de a 1. Y ya entonces el resultado de la suma de los 100 primeros números naturales es puntos, espacio, acá le damos suma. Nos dice 5050. ¿Listo? Acá, digamos, con lo que son los ciclos while, los ciclos for, hay que tener cuidado cuando uno los pone a iterar, ¿sí? Porque muchas veces ellos lo que hacen, o sea, dentro del código, estas rutinas son las que en cierta manera más consumen memoria RAM, porque ellas tienen que ir procesando así iterativamente y tienen que ir procesando uno tras otro. Si yo, por ejemplo, le digo a él acá, no los primeros 100 sino los primeros 1000, él se va a ir demorando un poquito más y a medida que yo le voy agregando, pues él va a ir como quedándose un poquito más en el tiempo. Entonces, cuando uno empieza a anidar o empieza a encadenar bucles o empieza a tener muchos bucles uno dentro del otro, esto es una de las rutinas de código que más empiezan a consumir capacidad. Pero por ahora, como es una simple suma, pues no hay problema. ¿Listo? Entonces ya, con eso son, digamos, los ejercicios alrededor de los bucles, ¿sí? Y ahora vamos a entrar a los ejercicios que están alrededor de las funciones. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una que dice escribir una función que calcule el factorial de un número, ¿sí? Entonces, yo escribo la función, voy a recibir el número al que le quiero calcular el factorial. Entonces cojo, el resultado es igual a 1, o sea, acá lo estoy instanciando, ¿sí? Estoy diciendo, voy a usar una variable que se llame resultado y en un inicio va a ser igual a 1, ¿sí? Que es donde terminan pues todos los factoriales. Y lo que voy a hacer es, en un rango entre 1 y n más 1, acá este más 1 viene es por la característica del rango, si yo pongo 5, acá él me debe poner 6 para yo ir iterando hasta el 5. ¿Listo? Y le voy a decir al resultado, a este uno le voy a ir multiplicando y agregando pues dentro de la misma variable el valor de i, ¿sí? Entonces voy a retornar el resultado y acá pues entonces tenemos la prueba, ¿sí? 5 factorial, 4 factorial, 4, 3 factorial, 6, 2 factorial es 2. Por ejemplo, si ponemos 0 factorial, pues igual también nos dice que 1, ¿sí? Porque el primer resultado que estamos instanciando es 1. Miremos qué pasaría si le metemos un negativo. Dice 1. Si le metemos menos 40, nos dice 1. Claro, porque el range no va a ir barriendo entre valores negativos. Él va a empezar desde 1 hasta donde encuentre de ahí en adelante. Listo. Dejémoslo en 5 y entremos al ejercicio. Tenemos un ejercicio que dice, escribe una función que tome el número n, o sea, que reciba n, y retorne la lista de los n números de la serie Fibonacci. No sé si todos saben qué es la serie Fibonacci o si la conocen, pero la idea de la sucesión Fibonacci es que se suman los dos valores anteriores, ¿sí? Entonces,
este ejercicio, pues si quieren les doy 5 minutos para que lo vayan pensando. La idea es que, por ejemplo, si yo le doy el valor a él le doy 3, entonces que me arroje la lista de los tres primeros números de la sucesión Fibonacci, ¿sí? Que en este caso, pues los tres primeros serían 0, 1, 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo pues, los voy sumando así, yo le digo los cuatro valores, entonces 0, 1, 1, 2, ¿sí? Que los vaya retornando. Entonces tengo que ir sumando los dos valores anteriores a la sucesión. ¿Este está entendido o más bien lo desarrollamos acá? Ustedes me dicen si quieren enfrentar a ese o lo desarrollo de una vez. Yo creo que podríamos pensarlo un ratico y después desarrollarlo. ¿Qué? Bueno, eso significa que está entendido. Aunque por acá Rubén dice desarrollarlo de una vez. Démosle a los que lo entienden en este momento, démosles los mismos 3 minutos y ya entonces lo desarrollamos. Listo. Entonces por acá tenemos ya lo que es la sucesión de Fibonacci. Lo primero entonces que vamos a hacer con la sucesión de Fibonacci es decirle a él que vamos a definir la función. Tenemos acá Fibonacci y esta función nos va a recibir, como lo dice el enunciado, un número n. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Con la sucesión Fibonacci, pues los primeros dos valores, esos ya están, digamos, prehechos, que entonces acá le vamos a decir a él un vector que se llame fib, vamos a decir que los primeros dos valores ya están prehechos. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a ir es a sumar los dos anteriores
¿sí? Para dar con el resultado actual. Y si yo le digo a Python que se vaya iterando los dos anteriores y le doy, por ejemplo, el valor de 2, perdón, le doy, por ejemplo, n igual a 1, entonces él me va a interpretar de que el anterior a n igual a 1 es menos 1, pero la sucesión Fibonacci es solamente positiva, ¿sí? Entonces, por eso es necesario arrancar definiendo primero los dos valores de la sucesión. Listo. Ahora, ¿yo qué le voy a decir a él? Le voy a decir que para i, sí, en un rango, en el rango, como ya tengo los primeros dos valores, pues entonces le voy a decir que de 2 en adelante, ¿sí? Hasta n. Listo. Y en este caso, él me va a iterar, pues ya tengo uno, dos, entonces él igual me va a entregar la cantidad de valores que yo le digo, porque si yo le digo, por ejemplo, 5, acá él me entrega 0, 1, 2, iterando en 3, 4, y ahí estarían los 5 valores, ¿sí? O sea, no le tengo que agregar el más uno, porque si yo le pido los primeros 5 valores, él ya acá tengo 2, y acá me entregaría los otros 3 valores. ¿Listo? Entonces, de ahí hay una función o un método que se utiliza dentro de los arreglos, ¿sí? Que se llama el método append. Listo. Ese, creo que no recuerdo si se los había explicado o no. Entonces, si no se los expliqué, vaya mía. Listo. Si se los expliqué, pues este es el método que se utiliza para agregar a estos arreglos el valor pues que nosotros estemos evaluando. Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a preguntar a fib si el valor de i menos uno lo voy a sumar con el valor que esté en fib de i. Listo. Entonces, en este caso, lo que él va a ir es agregar. Si igual no conocían el append y lo hicieron con print imprimiendo los valores, pues también es válido. Listo. Entonces tengo fib append y entonces ahí ya le estoy agregando el valor de la sucesión. Y ya entonces le voy a decir a él que me retorne el valor de fib. Listo. Entonces si yo evalúo, por ejemplo, Fibonacci de 5, entonces él me va a entregar los primeros 5 valores de la sucesión. ¿Sí? Yo le digo Fibonacci de 8, él me va a entregar los primeros 8 valores de la sucesión. Si ven acá, siempre la suma es los dos anteriores. 2 es uno más uno, 3 es uno más 2, 5 es 2 más 3 y así. Entonces ahí podemos comprobar que la sucesión quedó buena. Entonces, por ejemplo, acá le podemos decir los 10 valores y él nos recibe los 10 valores. Tenemos otro ejemplo de función. ¿Sí? Ya con la función, pues queremos que se tomen dos valores, ¿sí? Y que nos devuelva lo que es el, el, el máximo común divisor. Es decir, cuál es el número más grande que nos sirve a nosotros para dividir estos dos de manera entera, ¿sí? Para dividir A y B de manera entera. Entonces, pues podemos hacer un while, ¿sí? Que nos itere mientras B sea, pues en este caso, B es distinta de cero, porque recuerden que él va a interpretar a B como en este caso lo está interpretando sin tipo. Entonces, cuando B llegue a cero, él va a interpretarlo como un valor falso en booleano. ¿Listo? Entonces, acá este print lo tengo pues solamente como para comprobación de qué es lo que él hace y lo que entonces vamos a verificar es, vamos a coger A, B, o sea, al valor de A y al valor de B, le vamos a meter el valor, o sea, los vamos a cruzar, vamos a poner B en la posición de A y a le vamos a hallar el residuo, ¿sí? Que quede pues de la división entre A y B. ¿Esto para qué? Como nosotros lo vemos acá, si yo por ejemplo le agrego 5698, él lo que va a hacer es, cuando yo coja A y lo divida en B, el residuo de eso va a ser, en este caso, creo que va a ser 42, ¿sí? Porque pues es ya la segunda iteración, es el resultado. Va a ser 42. Entonces lo que va a hacer el código es reemplazarme ese 42, o sea, él va a ir buscando entre ellos cuál es como el elemento que me sirve para dividirlos a los dos.
Entonces, nuevamente, cuando yo vuelva a iterar, pues ya los valores van a estar cruzados, ¿sí? Y yo voy a ir a dividirlos, pues entre siempre, o sea, yo siempre lo que busco es dividir el mayor entre el menor, ¿sí? En este caso. Entonces, a medida de que nosotros vamos iterando, pues él va llegando hasta un punto en el que ya esa división me encaje. Sí, si yo, por ejemplo, cambio 98 por 97, pues él me va a decir que el mayor divisor es uno porque realmente no hay un número más grande que pueda dividir a ambos, ¿sí? Pero en este caso, pues con 96, ya que los dos son múltiplos de 14, ¿sí? Perdón, no era 96, era 94. Sí, ya que los dos son múltiplos de 14, pues en este caso, al hacer esa iteración, pues él nos va a dar pues hasta el momento con el número 14. Entonces, este es a ver, este es un poquito más enredado, pero simplemente lo que estoy haciendo ahí es poner a dividir uno en el otro y guardar el residuo, ir guardando los residuos hasta que llega el punto en el que vean, por ejemplo, acá, 42 llega y reemplaza, ¿sí? Luego 14, que es que es el residuo pues que queda entre 56 y 42, pues entonces entra también a reemplazar y ya cuando yo llego a revisar 42 dividido 14, él me arroja un residuo de cero. Entonces al arrojarme ese residuo de cero, pues ya significa que encontré un máximo común divisor entre los dos. Listo. Y por último, un ejercicio, pues digamos ya por temas de tiempo lo voy a hacer de una vez, ¿sí? Lo voy a escribir acá de una vez. Pero entonces en este caso es escribir una función que tome un número y determine si es un número primo o no, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros acá? Y ya con ese terminamos como la sesión de ejercicios. Listo, entonces le vamos a definir una función. Vamos a decir, es primo, ¿cierto? Y él nos va a recibir un número, digamos que ese número es n. Listo. Yo le pregunto, si n es menor o igual que 1, ¿sí? Retorne falso o false, para hacerlo como un resultado pues de prueba lógica, ¿cierto? Si es menor o igual que uno, pues diga que es falso. ¿Por qué? Porque pues recuerden que los números primos son solo aquellos que son divisibles por sí mismos y por el uno, pero el uno no se incluye realmente dentro de sus primos y el cero tampoco se incluye dentro de sus primos. Entonces todo lo que esté ya de los negativos bueno, desde el uno hacia atrás, pues entonces él lo va a considerar como es falso porque pues no debería ser considerado primo. Listo. Y ya entonces acá lo que vamos a hacer es decirle a él que para i en el rango entre 2 y n, sí, entre 2 y el valor, yo quiero coger y quiero dividir, ¿sí? Quiero preguntarle si esa división de ese valor en cada una de las iteraciones, es decir, yo le voy a preguntar, por ejemplo, pongo el 6. Entonces voy a poner a iterar desde el 2. 2 es divisible por 6. Pues si es divisible por 6, no, perdón, al revés. 6 es divisible por 2, sí, el resultado es 3 y no tiene residuo. Entonces acá yo le estoy preguntando si el residuo es igual a 0. Ejemplo, 7. Entonces yo vengo y reviso. 7, ¿es divisible por 2? No. ¿Es divisible por 3? No. Entonces todos van a quedar con residuo, ¿sí? hasta que encuentre ya pues como van a ir quedando con residuo hasta que llega pues al final de la iteración. ¿Listo? Entonces acá le vamos a decir, vamos a retornar que esto es falso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si él fuera divisible por el resto de valores, pues él me estaría diciendo pues pues, que realmente no es primo. ¿Listo? Y al final de la función le vamos a decir a él que si ninguna de estas realmente llega a ser falso, entonces
que nos tire un verdadero. Es decir, él se va a venir acá, evalúa, si lo encuentra menor o igual a 1, me dice falso. Luego, viene acá, hace el ciclo y me pregunta si la división casa, o sea, si no queda residuo, ¿sí? Y si no queda residuo, pues me va a decir que es falso, ¿cierto? Y ya, pues al final, entonces lo que él va a hacer es decirme, como ninguna de estas anteriores se cumplió, pues yo lo que voy a hacer es retornarle un verdadero. Entonces acá le vamos a decir a él, perdón, le vamos a decir a él, es primo, y le vamos a meter el valor, por ejemplo, metámosle 0, ¿cierto? Entonces él nos va a decir que es falso, que ese primo, o sea, que eso no es un primo. Lo mismo pasa con el 1. El 1, pues entonces tampoco sería primo según la definición que le dimos. Si nosotros le damos 5, 5 nos va a decir que es primo, ¿cierto? Si nosotros le damos 10, nos va a decir que es falso. En este caso, para yo evitarle al ciclo, pues que me ejecute, o sea, si él encuentra un falso, yo ya tengo respuestas, y yo no necesito que él vaya y, por ejemplo, si yo le pregunto el 100, yo no necesito que acá el rango se vaya hasta 100, sino que solo con encontrar uno, que en este caso sería dividido por 2, que me retorne falso y que deje de iterar, pues entonces en este caso yo le digo a él, rompa el ciclo. ¿Listo? Para que él deje pues ya de iterar, ya que encontró pues una función perdón, una función no, él ya encontró entonces un resultado que le decía a él que no era primo. ¿Listo? Pero por ejemplo, si yo le digo 97, 97 es primo. ¿Listo? Entonces eso, digamos, acá lo que acabamos de hacer es un repaso pues de lo que son condicionales, bucles y funciones. Con esto ya tenemos pues cancha para todo lo que es el control de flujos en Python, ¿sí? Y pues ya lo que nos quedaría entonces es empezar a revisar cómo vamos a trabajar con Python. Entonces Python, en este caso, al ser un software de uso libre, Python tiene algo que se denominan librerías, o también llamados pues como paquetes o librerías, que son colecciones de varias de esas funciones, de muchas de esas funciones que lo que hacen es agilizarme el trabajo. Entonces acá les voy a hablar de como las librerías que vamos a manejar dentro de este curso, ¿sí? Y pues de una vez acá está la línea para la instalación. Cuando, por ejemplo, yo creo que ya por la hora, en la próxima sesión, vamos a arrancar lo que es NumPy Pandas. Listo, lo que es manejo de datos, lo que es limpieza de datos, lo que es lectura y escritura pues de datos. Con esto podemos escribir archivos de Excel, podemos leer archivos de Excel, principalmente con Pandas, ¿sí? Eso yo creo que ya lo empezaríamos a ver a fondo la otra sesión. En este caso, lo que quiero es que vean las librerías y que pues las instalen, ¿sí? Para los que todavía siguen ejecutándolo en Visual Studio, pues lo pueden instalar solamente con esta sentencia. Y también aclarar que, por ejemplo, cuando yo lo ejecuto desde acá, desde Colab, Colab ya por ser un entorno de desarrollo, o más de desarrollo, pues como de investigación, ellos ya tienen algunas de estas librerías instaladas y otras que no, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, NumPy, acá me dice, NumPy ya está instalado. ¿Y qué es NumPy? NumPy es una librería que me ayuda a trabajar con matrices. NumPy lo que hace es los arreglos que tienen muchas dimensiones, pues me ayuda a trabajarlos de una mejor manera, ¿sí? Esta es una herramienta pues muy, muy utilizada en el data science, principalmente para lo que es la manipulación numérica y pues el análisis de los datos. NumPy es la base para Pandas, ¿sí? Pandas lo que hace es basarse en el trabajo de NumPy y utilizar esos manejos de datos y generar dos estructuras principales, que serían las series, ¿sí? Las voy a subrayar por acá. Series y los data frames, ¿sí? ¿Qué es un data frame? Un data frame prácticamente es una representación en tabla
de los datos que yo estoy manejando. Entonces, Pandas lo que se hace muy fuerte es en la manipulación y en el, pues, como en la lectura, en el manejo de lo que son datos de forma tabular. Listo. Entonces, muchos de estos elementos vienen trayendo otras librerías pues, que necesitan para su ejecución. Ejemplo, si ustedes ven, yo ejecuté NumPy y NumPy solo me dijo, listo, usted ya tiene NumPy instalado. Pero Pandas, dentro de su desarrollo, él requiere de otras librerías, como lo que es Dateutil, lo que es PyTZ, lo que es NumPy, lo que es Six. Y lo que hace cuando uno ejecuta pipe install pandas, pues él trae todos los requerimientos que uno necesita pues para ejecutar pandas. Listo. También vamos a utilizar Matplotlib y Seaborn, o Seaborn, ¿sí? Que son dos librerías pues de visualización, de graficación, ¿sí? Principalmente estas las podemos ver, por ejemplo, acá. Ah, eso es otra cosa. Cuando ustedes se encuentren o se enfrenten nuevos a una librería, generalmente todas las librerías tienen ejemplos y tutoriales. Listo. Entonces, en los ejemplos, pues ustedes empiezan a ver como cuál es el que se adapta a las necesidades que ustedes tienen en ese momento. Y ahí dentro de ese ejemplo, pues ustedes ingresan y él les da el código de ejecución de ese ejemplo. ¿Sí? Entonces, por eso no agregué por ahora ejemplos así específicos dentro de este script de sesión. Ya en la próxima lo que vamos a hacer es profundizar con el manejo de esos datos, ¿sí? Pero cada una de estas librerías, ejemplo, busquémoslo acá también de una vez, busquemos NumPy. Cada una de estas librerías tiene tanto una página como tiene documentación y algunos de ellos hasta trae una parte de aprendizaje, donde le da a uno tutoriales rápidos de cómo utilizar la herramienta, de cómo ir agregando código. Todo este código que ustedes tienen, omitiendo pues eh, estos símbolos, ¿sí? O sea, desde acá, desde el import, todo este código ustedes lo pueden copiar y lo pueden pegar allá en sus notebooks o lo pueden, y simplemente es como leer la interpretación que les da directamente la librería, ¿sí? Estas librerías no voy a entrar a explicarlas en el detalle porque, pues, digamos que no es el alcance del curso. Lo que vamos a hacer es empezar a revisar dentro de estas librerías cuáles son las herramientas que nos sirven para el data science, ¿sí? Prácticamente. Entonces, ya tenemos dos. Tenemos NumPy, tenemos Pandas, que nos ayudan con la manipulación de datos. En matrices, en tablas, en data frames, en lo que sea, nos ayudan con la manipulación de datos. Vemos Matplotlib y Seaborn, vamos a buscar a Seaborn, ¿sí? Que nos van a ayudar con la visualización. Existe otro que tiene gráficos un poco más dinámicos, ¿sí? Que se llama Plotly, pero ese no lo vamos a usar, ¿sí? Y Plotly lo que hace es que cuando yo arrojo un resultado, Dash Open Source, cuando yo arrojo un resultado de código, a ver, cuando yo arrojo un resultado de código, lo que hace Plotly es permitirme jugar con él, permitirme como iterar dentro de él, permitirme hacer como algunos cambios. El tema es que Plotly es un poco más enfocado hacia lo que es la generación de dashboards, que eso ya es como para los informes de la inteligencia de negocio, ¿sí? Entonces, Plotly no lo vamos a usar tanto o de hecho no lo vamos a usar en este curso, como si vamos a usar Seaborn y como vamos a usar Matplotlib, que creo que lo cerré. A ver, ¿lo cierro? Sí, yo creo, sí, cerré Matplotlib, listo. Entonces, esas son las librerías, no, acá estaba abierto Matplotlib. Esas son las librerías de gráficos que vamos a usar. También, entonces nos vamos a meter con un poco más de lo que es la parte de la estadística y la parte pues ya del desarrollo de modelos de aprendizaje. Y ahí es donde entra primero SciPy, que SciPy lo que hace es
es principalmente como darnos herramientas matemáticas para yo poder decir, voy a sacar un promedio, voy a sacar una desviación estándar. SciPy ya los trae por defecto, porque pues ustedes saben que un promedio pues es la suma de todos los elementos dividido por el número de elementos. Nosotros podemos programar ese promedio, ¿cierto? Pero la idea no es esa, la idea es que ya con estos marcos de trabajo y con estas librerías, pues nosotros ya podamos venir y ejecutar directamente el código. Listo. Entonces, SciPy lo que trae es muchas herramientas, principalmente lo que es la parte de las ciencias matemáticas y de la ingeniería, y pues nos ahorra mucho trabajo de codificación. Difícil sería pues que nos tocara codificar todo desde cero. Scikit-learn va a ser nuestro primer acercamiento al Machine Learning. Listo. Entonces, con Scikit lo que nosotros vamos a ver es algoritmos de clasificación, de regresión, de clusterización. De hecho, Scikit es uno de los más ricos en tema de ejemplos. ¿Sí? Él trae ejemplos para muchos de sus elementos pues, en la dinámica. Es decir, si ustedes se quieren adelantar a alguno de estos, para ir como mirando qué necesidades satisfacen dentro de su organización, pues pueden venir acá a la guía de Scikit, como les digo, cada librería tiene una página y escoger como lo que más se les aproxime pues a lo que necesitan en su trabajo. Scikit viene para aprendizaje supervisado, para aprendizaje no supervisado, sí, modelos de selección, inspección, visualización y todo el tema de transformación de data frames también es muy fuerte. Entonces, Scikit para mí es una de las herramientas clave dentro de lo que es el tema de Machine Learning y en este le vamos a dedicar, creo que es uno o dos módulos directamente. Listo. Listo. Voy a compartir el enlace a Scikit por ahí. Compartamos el enlace de Scikit. Listo. Este es principalmente enfocado al Machine Learning. Listo. Y, y dentro de Scikit, perdón. Y también, pues así a la parte de Scikit-learn, también encontramos Stats Models, que Stats Models pues también nos trae algunas herramientas, miremoslo acá, Stats Models, nos trae herramientas también ya para lo que es el modelamiento matemático de la parte estadística. ¿Sí? Stats Models pues es una herramienta casi igual de fuerte que SciPy, ¿sí? O si no, creo que es un poco más potente que SciPy, porque Stats Models, pues lo que utiliza es unos módulos que el desarrollo es como un poco más robusto, mientras que SciPy lo que hace es basarse en el desarrollo de NumPy y lo hace como más digerible hacia el lado de la estadística. ¿Sí? Entonces, en Stats Models, pues acá le traen incluso una guía de instalación. Acá está también, si uno utiliza Anaconda, si utiliza solamente el módulo de PyPy, ¿sí? Y pues él le da a uno algunas guías o algunos ejemplos, ¿cierto? Entonces en Stats Models, pues hay ejemplos ya como para el análisis estadístico un poco más riguroso, ¿sí? Entonces, esa es otra de las que vamos a utilizar y la que vamos, pues, digamos, a interiorizar de una mejor manera. ¿Listo? Y ya acá pues nos metemos un poco más que con el Machine Learning, también nos podríamos meter con el aprendizaje profundo de lo que es TensorFlow. De hecho, TensorFlow y Keras, que Keras simplemente es como una interfaz para que TensorFlow sea más entendible al leer el código, son en los que se basa todo el Machine Learning que ha generado Google, por ejemplo. TensorFlow es uno de los que más apalancó el desarrollo de esta plataforma en la que hoy nos estamos moviendo, que es Google Colab. Google Colab, al nacer, digamos, en ese auge pues, de lo que ha sido el data science, nace es potenciado también por el tema de TensorFlow. Por eso cuando uno viene acá a Google Colab y va a instalar TensorFlow, él ya le dice que viene instalado por defecto siempre. ¿Sí? Entonces, TensorFlow ya es como para aprendizaje, digamos, más profundo y que es lo que es reconocimiento de imagen, procesamiento del lenguaje natural
todo el tema de análisis también de sentimientos, eso también lo trae TensorFlow. Y acá entonces TensorFlow viene con algunas guías de aprendizaje, con algunos recursos, viene con instructivos para uno ejecutar inmediatamente. Y acá, por ejemplo, ven algunos de los ejemplos: redes neuronales, generación de imágenes. Bueno, sabía que ya tenían generación de imagen. Bueno, reconocimiento de audio simple. TensorFlow es de las más fuertes en el marco de lo que es el Deep Learning, ¿sí? Que el Deep Learning ya es incluso empezar a tener elementos generativos, o sea, que ya no sea simplemente como se me ajusta el modelo y ya está, sino que ya me dé algo incluso más creativo, ¿sí? Que en eso se enfoca pues TensorFlow. Entonces, esta va a ser uno de los módulos, pues, o sea, de una de las librerías que vamos a utilizar en los módulos finales, ¿sí? Y NLTK y Spacy son dos librerías, pues cada una por aparte, pero son librerías enfocadas principalmente a lo que es el procesamiento del lenguaje humano. Y lo que hace, por ejemplo, Spacy trae una librería para entender el español, y lo que hace es coger todo un discurso, ¿sí? O todo un texto que yo le pase por defecto. Lo voy a poner acá, NLTK, Spacy. Entonces, él lo que hace es coger todo el texto, y lo que va a hacer es empezar a meterlo dentro de temas de vocabulario. Él utiliza lematización, que la lematización es, por ejemplo, yo tengo una frase, pero esa frase viene de una raíz verbal más profunda. Entonces, él entiende ese lema y hace muy bien la tokenización, que de hecho estos elementos de tokenización son los que hacen que inteligencias artificiales como ChatGPT funcionen tan bien, porque lo que hacen es darle como un valor específico a cada palabra, ¿sí? Lo hacen estas dos librerías, darle un valor específico a cada palabra, y ese valor irlo a ejecutar ya como dentro de un modelo matemático, ¿sí? Ya no lo interpretan como lenguaje, o sea, lo que hace el procesamiento del lenguaje natural es convertir el lenguaje natural a elementos que la máquina pueda digerir. Entonces, cuando entremos a ver NLTK y Spacy, vamos a ver algo de esa parte del procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? Acá creo que Spacy creo, no sé, acá no me tiró el error. Cuando uno tiene algunas librerías como TensorFlow y Spacy, vean que ellos traen un poco de requerimientos, ¿cierto? Y algunos de esos requerimientos pueden entrar en conflicto. Listo, entonces si entran en conflicto, pues la derecha sería pues uno instalarlos en entornos independientes, en entornos aparte, ¿sí? Es decir, no, en este caso que estamos manejando Colab, no instalarlos dentro del mismo notebook, o cuando uno lo maneja pues ya en el scripting desde el lado del servidor, manejarlos en entornos virtuales, ¿sí? Pero eso no lo vamos a tocar en este caso, como estamos trabajando en Colab, simplemente cuando necesitemos uno le pedimos que lo instale, y él ya lo instala. Y por último, pues, digamos, bueno, por último no, acá voy a agregar otra que me la han solicitado, pero esa ya se las explico. En este caso, lo que son Beautiful Soap y Scrappy, lo que hacen es pegarse estas páginas web, ¿sí? En este caso, por ejemplo, y vamos a hacer un ejercicio rápido pues no en este momento, sino ya en las próximas sesiones, vamos a hacer un ejercicio rápido de lo que es el web scrapping, y lo que hace palabras más, palabras menos, es pegarse el código fuente de la página web y empezar a buscar entre las etiquetas la información que nosotros necesitamos ir jalando. ¿Para qué? Para organizarla dentro de Python, y esa organización que nosotros leemos es la que después vamos a ingresar en un modelo, y el modelo nos va a decir, nos va a dar predicciones o nos va a dar clasificaciones dependiendo pues de lo que nosotros querramos con el modelo. Listo, entonces Beautiful Soap y Scrappy son dos de las más populares del mercado en eso, en el web scrapping. ¿Y web scrapping qué es? Lo que les acabo de decir. Irse al código, o sea, se va al código fuente de las páginas web, ¿sí? Y busca los elementos o las etiquetas que nosotros necesitemos para jalar la información. Listo. Vamos a hacer un ejercicio de eso pues
las sesiones futuras. Y también les voy a pedir que instalen directamente, ese no lo he agregado al texto porque apenas lo estuvimos hablando esta semana, SQL Alchemy, ¿sí? Y PyODBC. ¿Listo? ¿Estos para qué son? Pues resulta que, perdón, me faltó el install. ¿Listo? ¿Estos dos para qué son? Resulta que muchas veces, o sea, en la mayoría de las empresas nosotros manejamos datos en Excel, manejamos sin mucho datos en CSV o datos en Access, incluso hay empresas que todavía manejan Access, ¿cierto? Pero la gran mayoría de las empresas que ya tienen un sistema de información más robusto, pues tienen o un ERP o tienen un sistema pues ya de orquestación, como lo que es Salesforce, lo que es SAP, ¿sí? Pero ellos en esencia se basan en algo que es SQL, ¿cierto? O también pues no SQL, o sea, ellos trabajan con bases de datos, ¿sí? Entonces vamos a buscar la forma de hacer un ejercicio en el cual nosotros nos conectemos desde Python a una base de datos, ¿sí? Creemos tablas, leamos tablas, traigamos información de las tablas de las bases de datos y y las y esa información, pues nosotros venir y operarla acá, ¿sí? Entonces, para eso vamos a necesitar SQL Alchemy y PyODBC para hacer las conexiones a esas bases de datos. Listo. Entonces, va a ser otro de las librerías que vamos a utilizar. Y ya, pues entonces, este marco de las librerías lo hice así rápido porque pues no nos queda mucho tiempo para darles un abrebocas y para ver pues ya lo que vamos a empezar a trabajar. Entonces en la próxima sesión vamos a ver NumPy, Pandas y nos vamos a meter directo con la visualización de datos. ¿Listo? Entonces no sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta. Ya quedan 2 minutos pues de clase. Eh, el grupo del WhatsApp, el grupo ya está creado. De hecho, yo todavía no he entrado. O si ya entré, no sé. Y ahí también vamos a estar compartiendo material o vamos a estar compartiendo dudas, preguntas también. Si tienen problemas de caso, pues pueden escribir por ahí si alguno de los demás tenemos idea de cómo proceder con esos problemas, pues también. Listo, podemos fortalecernos por ese lado. Listo. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda. Por mi parte, pues eso sería todo por el día de hoy. Ya pues entonces aspiro y espero a que nos podamos ver el próximo miércoles con más contenido. Sí, el link de asistencia ya lo compartieron, yo lo vi por acá hace poquito. Super Dani, qué bueno esa último que agregaron. Muy chévere. Gracias, Sara. Listo, Daniel, muchachos. A una ti, Súper gracias. pregunta, interesante todo también. Gracias. ¿Perdón? Súper Listo, una interesante pregunta. todo. listo, dale, gracias. Dime, Luz. Daniel, gracias. Bueno, te quería preguntar, cuando uno va a instalar todas estas librerías, dependiendo del entorno donde esté, le funciona, o sea, que se va uno pues a la línea de comandos y le dice el install, pip install, eso lo hace desde cualquier parte en el código cuando uno va a ejecutar, independientemente del entorno en el que uno esté trabajando. Instalar No, todas estas Luz. librerías, el pandas y todas. Sí, no, muchas veces lo que uno hace, pues, por eso te decía que hay dos enfoques para trabajar Python en este momento. Uno es con el scripting, que es generar archivos pues con solo código, ¿sí? Que, por ejemplo, si yo le doy acá a él me trae ese archivos de solo código y la terminación es .py, ¿sí? Para eso, él no me dejaría instalar las librerías ahí, sino que lo cerré. Yo tendría que irme hasta la terminal de comandos o hasta la consola y decirle a él dentro del terminal, instáleme tal librería. Entonces yo este que tengo, por ejemplo, acá, este código lo instalaría acá